No puedo creer que no ponen una mujer locutora ni siquiera ahora que es inteligencia artificial, hipócritas de mierda. Tuve que hacer bardo interno para que haya cupo femenino. En fin, acá lo importante es que si estás escuchando esto pongas el volumen bien alto y escuches Humus, el mejor programa de streaming del mundo. ¿Vieron que lo podía hacer, estúpidos? Se creen que son mejores que los demás solo por ser hombres. Me tienen harta. Pone Humus, pibe, dale, no me hagas enojar. Buenas noches. Bienvenidos a Humus. Hoy traemos un tema que nos debemos como sociedad discutir. ¿El feminismo es un poco extremista? ¿El feminismo empoderó demasiado a las mujeres? ¿Son las mujeres víctimas del feminismo o culpables de todo? Trajimos expertos varones para debatir el tema. Santiago, Iván, bienvenidos. ¿Qué tal, Antolena? ¿Cómo te va? No me presentaste bien, yo soy ecolibertario. Te pido disculpas. Y me gustaría decir para arrancar que está bastante claro y hay varios estudios que comprueban que objetivamente si las mujeres dejaran de existir, la huella de carbono sería la mitad. Si las mujeres dejaran de existir, tendríamos el doble de recursos. Incluso los humanos podríamos trabajar la mitad del tiempo y ser más felices. ¿Cuál es el costo ambiental de tolerar la existencia de las mujeres? Me pregunto, ¿no? Me parece que son cosas que ya no podemos callar, hay que decirlas, así como son verdad, son reales. No lo sé, quería arrancar diciendo eso. Muy interesante. Iván, ¿qué opinas? ¿Qué tal? Mi nombre es Iván. Recién le pediste disculpas a Santi. Yo creo que nos tienen que pedir disculpas a todos. Pídanos perdón. Perdón, soy mujer. Hago todo mal. ¿Sabes, Santi? El otro día viene mi pibe, Juan Román Cristina Fernández, y me dice: no, le profesore me mandó tarea. Yo le digo: ¿Cómo? ¿Cómo le profesore? ¿Le qué? ¿Qué es eso? ¿Qué somos, franceses? ¿Que salimos segundos en el Mundial? Me dice: no, me hacen hablar con la E. ¿Cómo le hacen hablar con la E? ¿Cómo le hacen? A mí mi viejo me mandaba a dormir afuera toda la noche, mínimo. No, salí bien. Juan Román Cristina no sabe quién es. No sabe quién es. Está totalmente confundido con su identidad. Está confundido. Así que bueno, haces bien en pedirnos disculpas porque... Destruyeron todo, boludo. Destruyeron todo. La familia. Y estuvimos callados ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 40, 45 minutos. Me parece Segundos. que... ¿Perdón? Disculpame, ¿Te ¿nos podés corrigió? dejar hablar? ¿Te corrigió? Pero, Dios mío. Está empoderada para cualquier lado. Me voy. Hay que aclarar que esto es chiste, porque si no alguien va a pensar que... Actuación, mirá. Comedia. Ay, vale. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Esto es Humus. Bienvenidas y bienvenidas. Ahora toma el control. ¿Quién corresponde? Entra Alacrán. Esta es la musiquita de... Ay, por favor. Ay, pobre, el invitado va a pensar que le dije Alacrán a él. No, porque está sonando la música de... Momento Showmatch, comedia. ¿Tenemos invitados? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. Tenemos un invitadazo. A quien recibimos con un fuerte aplauso. Uno solo era. Dije un fuerte aplauso. Pero ya Chiste está, más chiste, viejo ya que... está. Señor Lucas Grimson, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenido. Buenas noches. Luqui, sos autor de un libro espectacular que se llama Disputar el Presente. Uno de los motivos por los cuales sos invitado el día de la fecha. Pero además sos prácticamente politólogo. Casi. Estamos falta a un poquito. una pregunta de una tía de recibirte. O sea, la próxima vez que tu tía te pregunte cuánto te falta para recibirte, que te lo pregunté yo recién, pues soy una tía, vas a estar ahí. Te va a Te voy a faltar. decir 4 materias. Vamos. Bueno, además sos parte del consejo directivo de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. O sea, Así es. Top. top. Y además sos Cata. militante de la Mella Patria Grande. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Ahí, fin de año, terminando el año como siempre. Agotadísimo. Todos los años decimos ¿Cómo durísimo, se fin de puede? año. Sí, qué eso ya no difícil. soporto eso. O sea, igual yo este año estoy especialmente Este año un poquito cansado. más, sí, un poquito más este año. Sí, yo estoy cansado especialmente este año, pero es verdad que es medio insoportable la sensación de que todos los fines de año son iguales y nadie hace nada al respecto. A mí me preocupa que el año que viene ya va a ser re intenso. O sea, ya estoy cansada. Sí. ¡Felicidades! A fin de año la gente se casa. Sí, sí, sí. Ojalá. Se Igual nos sí, casa. se está casando un montón de gente. Pero más allá de eso,
como que el año que viene va a ser muy intenso y ya estoy cansada de eso. O sea, ya pienso y digo, uff. Claro, estás cansada en... te estás adelantando al cansancio del 2025. Se llama ansiedad. Se llama ansiedad, totalmente. Bueno, vamos a hablar de un tema... no Que sé nos si debemos. polémico es la palabra. ¿Es polémico? No sé si es polémico ya a esta altura. Yo creo que objetivamente es polémico. Objetivamente es polémico, Sí, ok. sí. Banco Quizá igual- lo más polémico es la composición de la mesa, porque le contamos a la gente, somos 3 chabones, y acá la compañera Antonella, que va a ser una especie de árbitro feminista, una árbitra feminista, Ay, bueno, voy a poner la tipo gorra. offside. Muy cómodo su rol, por suerte. Sí, está espectacular. Quizás termino siendo peor que ustedes igual, ¿eh? Y probablemente. Sería lo ideal, porque la verdad que nosotros 3 tenemos que cuidarnos un poco todavía. Si bien ser mala persona está bastante de moda. Che, igual creo que no dijiste el tema todavía. No lo dije. ¿Por qué decirlo? Música de suspense. Adivinen, viejo. Vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar de scratches, vamos a hablar de cultura de la cancelación, vamos a hablar de 2018, que igual decir 2018, por ahí a mucha gente dice, no me implica nada. Mundial olvidable. Claro, Crisis económica. la gente por ahí decís 2018 y piensa en San Paoli, pero por lo que estuvimos charlando previamente, para nosotros 4 2018 nos ubica rápidamente en una época que tiene que ver con la cuarta ola feminista, Scratches. scratches, la pelea por el aborto, Ay, sí. las cancelaciones, todas cosas que se dieron muy álgidamente en ese momento y que hoy parecen estar como... Uy, perdón, sí, ya esto arranca con violencia. Que ahora están a la baja las acciones, ¿no? De todo eso. Es como que ya no queda canchero, como antes. Y dijimos, bueno, vamos a aprovechar para hacer algo que quizás antes no daba, que es hablarlo en una mesa de mayoría de chabones. Hablar de cancelaciones, de scratches, de ese momento, o de cómo sigue sucediendo de alguna forma, cómo cambió, qué cambió en el medio. Y bueno, por eso lo invitamos a Lucas, que está acá. No me sale decirte Lucas igual, para mí sos Luqui. Es raro. Es raro, ¿no? Decirle Luqui. Sí, ¿por Es qué le Luqui, dicen para mí es Lucas? Luqui. ¿Cómo los agarró? Voy a arrancar por la señorita Antonella Ponzo. ¿Qué? ¿Cómo te agarró 2018, scratch, feminismo? Algo sé, pero contale acá a nuestra audiencia. ¿Cómo me agarró? Bueno, yo estaba en segundo año de la facultad. Andá cerrando cuando puedas, ¿eh? Ok, bárbaro. No, bueno, no. 2018, segundo año de la facultad, y la facultad para mí fue como que me hackeó el cerebro, me dio vuelta a 180 grados en un montón de temas. El feminismo fue uno y como que fui muy contemporánea a todo ese fenómeno que se estaba gestando en las generaciones más jóvenes de pibas. Las hijas, diría Luciana Pecker. Y fue intenso y obviamente que me interpeló, me hizo revisar un montón de cosas, me subí un poco a toda esa ola obviamente, al glitter también. Era muy fuerte cuando fue todo el tema de los scratches, entrar a Instagram o a Twitter o incluso a Facebook, porque en ese momento un poco se usaba más Facebook. Oh, ¿te acordás de Facebook? Y ver las portadas de las historias, no sé si se acuerdan que antes se podía ver, previsualizar la historia. Ah, total. Y vos Hay una veías... persona de 60 años del otro lado diciendo, ¿de qué mierda estás hablando? un Es beso. verdad, como que en vez de estar la foto de perfil, se veía el Esas contenido cosas de la Instagram historia. que duraron unos Nada. meses. Qué loco. Pero bueno, se podía previsualizar y vos veías todas... Textos. Sí, textos, texto. capturas de textos, de capturas de pantalla, de notas de celular, de chicas contando que en algún momento fueron abusadas, que un varón se aprovechó de ellas, que fueron violadas, digo... Sí, Y diversas toda, obviamente, situaciones. gente del universo de una, de la gente que yo seguía, amigas algunas, testimonios que yo incluso quizás ni sabía, era mi amiga y nunca me había contado y lo contó por ahí. Entonces era como muy fuerte, al mismo tiempo liberador, angustiante, como que bueno, nada, una intensidad bastante importante, más allá de la síntesis que vamos a hacer hoy de ese momento. ¿Y qué te pasa cuando te lees a vos misma en ese momento? Cosas que publicabas y qué sé yo. El otro día me mandaste un par de... Sí, no pasaste nada, ¿no? Bueno. No te vamos a escrachar. No pasa nada igual. No vamos a llegar a la práctica. Pero ¿qué te pasa? Porque a mí me pasa hablando con amigas que... te voy a decir yo lo que me pasa. Dale. Porque Yo te siento que no yo te tengo explico lugar. Lo que nos pasó a nosotros como... Estamos muy silenciados los hombres en esta época. No, Igual, sí. muchas amigas me dicen como que les da vergüenza ajena leerse
posteos de esa época. Y hay gente que no, hay gente que súper reivindique, qué sé yo, pero ¿cómo vos lo Yo sentís? siento, a ver, un poco de vergüenza me da, pero no vergüenza por lo que... Quizás sí, la forma de expresar, pero también como tengo cierta nostalgia de cómo me interpelaba el feminismo en ese momento. O sea, hay algo de decir, hay algo de lo que me generaba o de las cosas que yo escribía que era expresar eso, lo que el movimiento me estaba generando, la convicción que tenía de lo que estaba diciendo, la fuerza con la que me movía, la seguridad de estar parada en un lugar, que lo extraño, porque ya después me pasó incluso en el 2020, ¿no? Fue, sí, 2020 cuando se volvió a debatir el aborto, que no Sí, sentía... fines de 2020. Sí, que no sentía ese mismo llamado, como esa Claro. misma fuerza. Y la verdad que me angustió. Energéticamente era muy distinto, digamos. Sí, sí. Pero bueno, nada, siento que también yo crecí un montón. Sí, objetivamente creciste. Menos mal. No, crecí un montón, entonces no es que yo sigo teniendo mis convicciones, sigo siendo feminista, sigo estando muy orgullosa de ese momento, pero siento que es necesario hacer una relectura de lo que fue ese fenómeno y de las consecuencias que trajo. Eso no implica castigarnos ni decir que hicimos cosas mal, cosas bien. Me parece que fue necesario esa radicalización para poder hoy en día drenar un poco y decir, bueno, ¿qué de todo esto estuvo bien, que de todo esto fue necesario, que de todo esto fue lo que nos salió? Porque digo, esto mueve, o sea, el movimiento feminista se mueve a base de el dolor, de los sentimientos, de la emoción, de las injusticias, de lo que nos motoriza como colectivo a las mujeres. Obvio que no va a estar todo bien, obvio que vamos a pifiarla en un montón de cosas, y en otras no, en otras las hicimos bien gracias a eso, gracias a lo que te impulsa el feminismo o la injusticia misma, digo, en cualquier lucha, la injusticia es como un motor muy importante, impulsivo. Y bueno, sí, en eso hay como que hacer un ejercicio de reflexión. Casi que ontológicamente es como un movimiento de desborde, ¿no? Como es Exacto. algo tan... fue tan masivo y tan pasional que no tenía ningún sentido intentar controlarlo o pensar que podía ser ordenado de determinada forma. Total. Iván, ¿vos cuándo te hiciste feminista? Yo nací en feminista. No me hice. Dios, era exactamente la respuesta que esperaba. El boludo. primer feminista. Siempre estás... siempre el remate que necesito. Entonces, asumo que la Contextualicemos. misma... Vos en 2018 tenías 14 32. años. 32 años. No, a mí me agarró ya más maduro esta nueva ola, esta cuarta ola. Ya había salido de la facultad y demás. No, yo me subí completamente. Me subí... yo... Eras el estereotipo de Aliadín, digamos. Era un poco más jacobino. O sea, Claro. porque como que entendía que... Dedo acusador. En las sombras, entre las prácticas machistas de mis amigos. Entonces, a ver, yo entendía estratégicamente, compartía los objetivos, porque yo lo entendía como lo que era, ¿no? Fue una revolución, es una revolución que está en curso, con un momento de reflujo, pero es una revolución. Y en ese sentido, no me detenía a leer las tácticas. Claro. En esas tácticas Estaba se encuentra... furioso. Claro, y entendía que la furia de las compañeras, también de parte de la sociedad que reclamaba algo que me parece que había que reclamar, pero no tenía ningún tipo de crítica a cómo se estaba moviendo esas prácticas, ¿no? Los scratches, obviamente para poner bajo la alfombra cualquier tipo justamente de pensamiento crítico sobre mis propias prácticas. Me parecía como que no hacía falta, y en ese sentido, bueno, obviamente expulsaba de la discusión a un montón de compañeros, amigos y demás que tenían sus cuestiones reprochables, que hoy por hoy muchos no me hablo y seguramente están en las filas que sabemos todos. Algún Sí, tipo probablemente son diputados de La Libertad Avanza. tus Así ex que amigos. hoy repensaría esas O tácticas. tuiteros anónimos. O tuiteros anónimos Seguramente. con verificado. Luqui, Bueno, para yo arrancar un primer picadito de pensamientos. creo que cosas ahí pasaron muchas cosas. Para mí hubo un cambio muy, muy fuerte en esta radicalización que decía Anto. Yo pienso un poco en el pre-2018 de alguna manera, que tiene que ver, me parece, con esto que traía Iván, donde todos nos sacamos una foto en el cartel de Ni Una Menos. Sí, pañuelo del aborto, todo. Yo estaba en quinto año en 2018. Cuando fue el primer Ni Una Menos en 2015, estaba en segundo año.
metido en el centro de estudiantes y demás. Ese año se crea la comisión de género del centro de Claro, estudiantes, marcó todo tu etcétera. recorrido por el secundario. Todo, literal. Era el tema que atravesaba las discusiones del centro de estudiantes, las discusiones de la militancia estudiantil en el colegio y afuera del colegio. Y era también un poco un tema que cada vez más, esos años, me parece, atravesaba las discusiones de todos los días. Pero en el medio hubo un cambio fuerte, porque eso, arrancamos sacándonos todos la foto con el cartel del Ni Una Menos, y después terminamos todos pensando en, mejor nos callamos un rato. En Me el acuerdo medio, mucho. ¿qué En pasó, ese primer no? Ni Una Menos, desde Tinelli hasta la policía de la ciudad sacándose fotos con el cartel de Ni Una Menos. Era fuerte. Sí, sí, total. Y en el medio, bueno, o sea, pasaron un montón de cosas. Yo pienso en recitales que se cancelaron porque escracharon a la banda, en el Mirá cómo nos ponemos de las actrices argentinas, y todo eso que estallaba, me parece, a nivel social. Yo lo viví muy de cerca en el colegio. Si estaba estallando en general y si de repente de un día para el otro parecía que ya no podías consumir más a tal actor, que en realidad era un proceso que no había sido un día para el otro y que después salía el cuestionamiento de, pero ¿por qué lo denunciaron recién ahora? No, bueno, hubo un proceso previo, hay un montón de motivos de por medio para pensar ahí, para reflexionar. Bueno, todo eso que estallaba en todos lados, en los colegios, se fue toda la mierda. O sea, siendo... nada, pibes de 15, 16, 17 años, donde de repente pasaban un montón de situaciones y de esos scratches que se veían todos los días, bueno, dentro del ámbito que compartís básicamente todos los días con tus compañeros del colegio, incluso pibas que denunciaban a compañeros de su propio curso, de su propia división, porque habían abusado de ellas, las habían acosado, había habido distintos tipos de situaciones por violencias que ejercíamos los chabones y que muchas veces seguimos ejerciendo, reproduciendo o negando a la vez, ¿no? Y todo sin un marco, ¿no? Yo me acuerdo, siendo un poquitito más grande, a mis 40 años, todavía en el secundario, había algo de como que las autoridades de los colegios no tenían la menor idea qué hacer. Entonces te terminaban muchas veces como... es difícil ordenar esta discusión porque... o este momento, ¿no? Pensar este momento, sobre todo porque para muchas personas significa cosas totalmente distintas. Yo el otro día lo hablaba con Pablo, un amigo que fue al secundario en la 1114 y lo que llegó del feminismo, de las esferas porteñocéntricas, de los colegios más politizados con centros de estudiantes y qué sé yo, no es lo mismo que llegó al resto del país o incluso en la misma ciudad de Buenos Aires. O incluso un colegio católico, digo. Colegio Total. católico, privado, los menos politizados. Pero yo ahí te pongo igual un pero porque... muchas veces se cae en la lectura de, no, bueno, esto pasaba en el Nacional y en el PL y en un par de colegios progres. Pero impactó en todos lados. Impactó en todos lados. Yo me acuerdo al año siguiente, en 2019, de ir a una actividad de militancia estudiantil en Tierra del Fuego, con pibes de las 3 ciudades más grandes de Tierra del Fuego, discutiendo sobre esto, y les estaba pasando un poco lo mismo. Claro. Obviamente de otra manera, las realidades son distintas. Y en un colegio, no sé, de la zona sur de la ciudad, por ahí te venían a decir, no podemos discutir esto porque acá el problema es que las pibas se están quedando embarazadas. No, bueno, pero justamente. Claro. Tenemos que discutir esto. Tiene bastante que ver. Claro. Igual también pasó, y pasó en todos los colegios y en todos los ámbitos, porque en el trabajo también, esto que vos contabas, Luqui, de que hay compañeras que empiezan a denunciar o incluso a contar porque no tienen las herramientas tampoco legales, no sabíamos cómo era, el tema del 2018 también era como, sin hacer una denuncia antes, no escraches porque podés comerte un garrón legal, eso no lo sabíamos, lo tuvimos que aprender sobre la marcha también, pero quedó en evidencia, y todavía está, porque me parece que no está resuelto, el vacío legal y la falta de herramientas que tenemos como sociedad para qué hacer con el violento o qué hacer con el que abusó, incluso cuando se trata de pibes, tipo en el colegio, como y un pibe se pasó con una compañera, se aprovechó, ni los docentes, ni los directivos, incluso en los dirigentes, los funcionarios, no saben qué hacer. tienen la menor idea. Siempre se va como a lo fácil. Bueno, se lo echa del colegio, bueno, se lo sanciona, bueno, como toda una cuestión más punitivista que no nos lleva a ningún lado, y ahí es donde me parece que después del 2018 nos dimos cuenta de la falencia que tuvimos como sociedad. No es el feminismo expresó el dolor, el enojo, la furia, puso sobre la mesa todo lo que estaba pasando, y me parece que el conjunto de la sociedad no supo qué hacer con eso, más que, prestarle atención a la víctima, que es un montón, escucharnos es un montón,
pero me parece que hay una pata ahí que todavía incluso hoy en el 2024, y va a estar cada vez peor, falta herramientas, faltan ideas, falta ser creativo de cómo ser constructivos frente a esa problemática. Como qué hacemos con el pibe que se aprovecha de una compañera, Sí. cómo no le explicamos, pero cómo construimos otro tipo de sociedad en conjunto con esas personas. Sí, también, y esto en el libro lo hablas un poco, para el entorno de ese pibe y también obviamente de esa piba, ¿no? Que no necesariamente alguien que haya cometido algún tipo de agresión contra otra persona, pero que también en un momento se lo señalaba como cómplice solo por andar por ahí. ¿Vos cómo pensás también esa situación? Bueno, ahí yo creo que aprendimos muchísimo a lo largo de estos años. O sea, la primera reacción frente a las primeras situaciones, era, yo no quiero saber nada con este pibe. Digo, che, denunciaron a este pibe de mi año, que era mi amigo, se las mandó, abusó de una compañera. Chau, no le hablo más. Se va del grupo, deja de ser mi amigo. Yo no tengo nada que ver con él, necesito diferenciarme. La mancha Y ahí, venenosa. claro, y ahí estaba esa necesidad justamente, como que uno necesitaba diferenciarse para decir, no, yo no soy así, no, yo no. Y después uno se da cuenta de que también las actitudes pueden ser distintas, digo, sabemos que existen grados de violencia diferentes, pero hay algo de cómo nos construimos colectivamente, la reproducción que hacemos ahí, la complicidad que tenemos ahí, cómo en ese momento, estando en el secundario y demás, hablábamos de no, sí, porque yo estuve con esta piba y no sé qué, y cómo escuchábamos y festejábamos a nuestros amigos en ese plan, que tiene que ver con esa construcción también. Entonces, después con el tiempo, creo que nos fuimos dando cuenta de que había otras discusiones para dar ahí. Que eso no quiere decir que todo sea trabajable o perdonable. Digo, eso no quita que se tenga que condenar con toda la dureza que implica las situaciones más graves en términos de violencia de género, de abuso sexual y demás. Y ahí me parece que en el medio de ese proceso nos olvidamos un poco de, bueno, me acuerdo que en ese momento yo me hacía una pregunta un poco de, da igual si un acusado tiene 15 años o 50, como Claro. me parece que hay algo Sí. No, lo diferente mismo si para es un pensar pibe de ahí. 14 que va al secundario y si es, no sé, el pelado Cordera, digamos, como... Es que a mí me pasa que cuando pienso en un pibe de 14 digo, che, loco, los responsables ahí somos nosotros como sociedad. No puede ser que un pibe de 14 sea culpable solo de lo que está haciendo. Hay algo que mamó, hay algo que aprendió, hay algo que lo constituye y que es muy pibe. O sea, digo, Sí. no Tenemos es lo mismo. Sí, perdón. Sí, no, dale. Tenemos un videito para ver qué tiene que ver con esto, que para que nos dé pie también, de la señora Julia Mengolini. Yo he escuchado decir como, bueno, si Rejón terminó siendo esto es porque todos los machos son unos hijos de Claro. puta. Y yo decía, no digan una cosa así, porque primero vamos a tener que construir la sociedad con esa otra mitad. Y después porque realmente si vos los equiparás a todos, entonces no va a valer de nada tratar de ser mejor. ¿No? Y es una cosa básica. Rita Segato dice algo muy interesante sobre eso, perdón que la vuelva a citar. Sí, está citada en mi libro, Rita. Sí, pero además ella dice que los hombres también son víctimas del patriarcado. Está claro que, digo, por la reproducción de conductas sí, sí. del patriarcado, ¿no? Sí, bueno, creo que a Rita la cito en algo que es muy, muy clave, ¿no? Que ella dice, por ejemplo, en las guerras, la carne de cañón son los varones jóvenes, los varones pobres, los que van en la primera fila de la guerra. Muchachos, esto es parte del patriarcado también, así que más vale que lo repensemos todos. Sí, pero y a está mí bueno. también me parece eso, que los dejamos afuera en nuestra fiesta feminista de la cuarta ola y que en todo caso creo que vamos a tener que Sí, uno se puede empezar a preguntar, incluirlos se más. puede preguntar, Hay algo de esto que dice Julia, de dejarlos afuera. Obvio que, a ver, todo esto es constante contradicción en una misma, pero... Sí, de hecho, este clip un poco lo elegimos porque tenemos sensaciones encontradas. Es que es imposible no tenerlas, pero más allá de eso, yo me acuerdo algo que pasó. En 2018 salió, o en ese, digo, como fenómeno, 2018, no el año, mucho esto de cállate varón. Cállate varón, cállate varón, cállate varón, es como nuestro momento de hablar. Y después, no me acuerdo si fue en el 2019, sucede el femicidio de Úrsula, no sé si lo recuerdan. Sí. Y pasó algo con ese caso puntual, yo nunca entendí muy bien por qué con ese caso, pero se dio, de darnos cuenta, gran parte de las mujeres feministas o del colectivo feminista, de decir, che, loco, no alcanza.
no alcanza callándolos. No, la estamos pifiando callándolos. No alcanza las marchas, no alcanzan tener un ministerio, no alcanza los recursos que estamos teniendo, no están alcanzando, hay algo que estamos pifiando. Y ahí fue como decir, che, loco, faltan los chabones acá. Porque si los chabones son los que nos están matando, falta, en esta ecuación de la lucha, faltan ellos. Sí, no de la misma manera, quizás tenemos que ver cómo interpelarlos o incluso cómo se organizan ellos. Y a mí me parece que hubo algo ahí que se rompió como de, che, no paren, no se callen, hablen. Hablen entre ustedes, hablen con sus amigos, discutan estos temas, métanse, organícense. Y ahí también pasó algo con el colectivo feminista, es que había compañeras súper enojadas con el caso de Úrsula, obviamente todas dolidas y enojadas, y radicalizándose más, como diciendo, no, ni en pedos, son loco, váyanse a la mierda. Y otras por ahí más y queriendo otras quizás cambiar más la pedagógicas, estrategia. como decir, che, loco, pero quizás hay que darnos una política más de tolerancia, por más que cueste, por más que duela, porque es con ellos. No podemos, o sea, no vamos a poder construir una sociedad libre de violencia de género si no empezamos a laburar con quienes son propensos a ejercerla. O sea, me pareció que fue muy clave y ahí estamos todos en contradicción de las compañeras que más los quieren mandar a la mierda y las compañeras que quizás decimos, bueno, hay que darnos otra política, me parece. Es muy loco porque yo vi, me apareció el clip de Julia, así esta parte, los echamos de nuestra fiesta, y a mí me generó una contradicción, porque también siento que quienes somos un poco más jóvenes y vivimos la ola escrachadora como más de cerca, digamos, con amigos, con compañeros de militancia y qué sé yo, también hay algo en el cual nosotros, quienes éramos militantes y estábamos ahí, pasamos por ahí, no sé, éramos referentes de nuestro centro de estudiantes o lo que sea, hubo algo de pasar a hacernos los pelotudos, absolutamente, y yo creo que pasa hoy todavía, en la comunicación misma, o sea, es muy difícil, quedó tan instalado esto de que las mujeres hablan de feminismo, que pegó la vuelta para un lado en el cual hay una rama que salió en venganza de ese momento, digamos, que son los pibes que hoy se identifican como libertarios y qué sé yo, y hay otra rama de como todos chabones que bancamos, pero desde hacernos los pelotudos, básicamente. No tomar el tema, no hablarlo, y creo que ahí esa contradicción está, porque para mí igual pasa lo que pasa siempre, uno ve un clip suelto, piensa una cosa, después ve la entrevista completa o la charla completa, le genera otra sensación. Julia habla un montón en esta entrevista también de la diferencia de lo que decíamos recién. No es lo mismo los pibes de 13, de 14 años, que no sé, un rockero grande, famoso y millonario, porque hay otra relación de poder, porque los pibes en el secundario todavía se están socializando, porque también hay algo de que yo creo que cuando estás en el secundario la sensación de escándalo es muy distinta, ¿no? Como hay algo de que se juega, algo del estatus social del secundario, entonces algo como un scratch, una cancelación, como que pega de un lugar muy constitutivo de la identidad de que se está armando de ese pibe, ¿no? Y esa piba también que se expone también. Que la cultura de cancelación nunca sirvió para cambiar positivamente ciertos valores. La cultura de cancelación servía porque pegaba por el morbo de ver sufrir a alguien, aislarlo, digo, la gente, o sea, la gran mayoría de la gente que se sumaba... Sí, una gran catarsis colectiva, ¿no? Como... La gente que se sumaba a una cancelación, por lo general, no era ni feminista, ni le interesaba a la víctima, le interesaba ver sufrir a esa otra persona. Total. Entonces, por eso nunca sirvió una cultura de la cancelación. Primero porque es mentira, digo... ¿Alguien dejó de escuchar a algún artista hasta el día de hoy porque estaba cancelado? Yo una cosita, una última cosita sobre este video que me hizo un poco de ruido, de la cuestión de recordar como fiesta del feminismo, porque tampoco yo creo que cuando construimos las narrativas sobre ciertos sucesos históricos, también terminamos pensando en un cuadro cuando es toda una película. Me parece que charlando obviamente con compañeras que estuvieron ahí, tampoco es que era una fiesta, había mucha rosca, había también muchas tendencias, no era que el feminismo de repente era una fiesta de cancelación y nada más, se daban, recuerdo, ciertas discusiones, también como para traerlo ahora, que no es que se olvidó el feminismo, pasó de moda, sino que se sigue discutiendo, las compañeras siguen, se reconfiguró también en nuestro espacio político, también se discute cómo el feminismo está en los barrios, en las ollas, no es solamente que eran compañeras subiendo una historia... Quiero rivalizar con vos. No, pero generamos redes, digo, hay un montón de cosas, generamos redes, pudimos hablar, pudimos poner en palabras, hacer revisión de nuestras propias vivencias, hubo una generación que aprendimos lo que es hacer red con otras mujeres, aprendimos que no estamos, esto de no estás sola,
y lo he visto en la calle, es muy... está muy al tacto el no está sola y las discusiones o el poder frecuentar espacios seguros para mujeres o para diversidades incluso. Como eso recontra, digo, me parece que hubo un laburazo de toda de esta cuarta ola que es lo que nos permite hoy en día tener ciertas resistencias a lo que estamos viviendo. Eso seguro, ni hablar. Sí, yo creo que ahí también se construyó como una cosa ahí de reacción diciendo, bueno, no, entonces ya no se puede decir nada. Como cuestionamos estas formas que teníamos de chamullar, estas formas que teníamos de relacionarnos, estas formas de manejarnos en todo tipo de ámbitos en torno al poder y en torno a los vínculos, entonces ya no tengo ninguna forma de manejarme. Como una reacción más de retraimiento y frustración que claramente nos lleva a ningún lugar productivo y digo, ya creo que a esta altura tenemos bastante claro que las condiciones a partir de las cuales crecen los libertarios es por interpelar una frustración principalmente de varones jóvenes y digo, ahí me parece que hay una relación bastante directa con esto, donde igual uno piensa en esa frase del ya no se puede decir nada. La verdad es que se podía decir de todo. Porque... La escuchamos muchas veces la frase de que ya no se puede decir nada. Evidentemente se podía decir bastante. Pero el a la miedo, vez también... Perdón, el miedo a que si se aprobaba el aborto iban a abortar todas, nadie iba a tener hijos, o el miedo a que con la todos se iba a destruir el lenguaje, como esas susceptibilidades, bueno, chicos, o sea, es la misma que hoy en día está culpando al feminismo de absolutamente todo. No nos podemos hacer cargo de la susceptibilidad de una sociedad que le duele que se hable con la o sea, la verdad, bueno, total. eso. Tenemos... Y es también... Sí, perdón, Luqui. No, una sola cosa con eso. Es sobre la base de como un fantasma de una supuesta hegemonía progresista y feminista que no existe, pero que a la vez vos decís, bueno, en el medio tuvimos un presidente que dijo que le iba a poner fin al patriarcado con una firma, como... Claro. No ayudamos mucho, digamos. No, y que tiene denuncias por violencia de género. Definitivamente no. Tenemos unos videitos para ver puntualmente sobre cultura de la cancelación. Pero superioridad moral es horrible. O sea, que una persona te señale con el dedo y te diga, yo soy bueno. Yo nunca haría eso. Mariana Enríquez, yo te amo. no voy a escuchar el disco de este señor que una vez le tocó el culo a no sé quién. Te hace sentir todo el tiempo que vos sos una rata, que vos sos una persona inmoral, mala. O sea, te pone en un lugar, te deshumaniza, y el otro se pone en un lugar de santo, varón. Y eso con el tiempo termina alienando cada vez más a la gente, yo creo, porque la gente empieza a decir, bueno, pero yo también tuve celos y pensé en no sé qué. Bueno, pero yo también, ¿no? Entonces, que el otro todo el tiempo te esté corriendo y encima corriendo por izquierda, ¿no? Constantemente, empieza a pasar me parece que provoca reacciones reaccionarias. ¿Me explico? O sea, que la reacción en muchos casos es reaccionaria. Entonces ahora ves todos estos pibes de derecha que están en contra del feminismo, por ejemplo. Y eso es un problema como una casa, porque son chicos que podrían ser mis hijos. Entonces yo, en vez de tener que preocuparme por la agenda de las mujeres y la agenda del feminismo y qué sé yo, tengo que salir a apagar el incendio de mi hijo que odia y que te dice pañuelo verde y que las odia porque siente que le sacaron privilegio que nadie le sacó. Pero es tanta la superioridad moral de toda esta situación que le decía, vos no podés hacer esto, vos no podés hacer otro, vos si vas a una fiesta vas a ir con una pulserita que se va a encender si mirás mal a una chica, y todo ese estado policial en el que se sintieron en algún momento, que se volvieron como jóvenes fachos que quieren que les salga pelo en el pecho a los 10 años. Yo lo que no encuentro... Dan el clavo, Mariana Enríquez. Siento que la descripción que hace es muy precisa porque arma este mapa en el que está la contradicción entre una cierta superioridad moral que muchas veces igual se construye en espejo, o sea, son los propios libertarios que quieren reivindicar una cantidad de privilegios que, como dices, no perdieron en ningún momento prácticamente, construyen en espejo una cosa de superioridad moral y a la vez hay algunas de las prácticas que efectivamente se multiplican de una forma que construye un sentido negativo, creo yo, sobre todo cuando pensamos en esto, en adolescentes que están empezando a vincularse, le está gustando a alguien por primera vez, digo, como es muy difícil porque de vuelta, es toda una discusión que tiene muchísimas ramas y que además lo que tiene es que es muy fácil caer en la fácil, qué genio el streaming que soy.
que es echarle la culpa al feminismo de todo, básicamente, ¿no? Que creo que es algo que se cae muy seguido y que me parece que es un pensamiento vago que anula un montón de discusiones interesantes. Que, por ejemplo, para nosotros que vivimos un poco más de cerca eso, para mí hay que preguntarse cuál fue el rol de los que éramos militantes que nos hicimos los pelotudos con el tema. Porque era lo fácil, porque era mucho mejor echarle la culpa al que habían escrachado y mientras no te escrachen ir zafándola, no hablar del tema, decir todo que sí. Digo, me parece que esas cosas hay que tratar de traerlas y discutirlas sin caer en estuvo todo perfecto, fue todo espectacular, pero tampoco caer en la forrada de, bueno, ahora los males, la culpa de todos los males la tiene la feminista, Milei ganó por culpa de las feministas y esa línea ahora que además de chota es muy vaga, ¿no? Como anula la conversación. Por un lado, que no nos duela tanto a quienes somos feministas, el hacer la revisión y la reflexión de lo que fue ese fenómeno, porque no implica ni culparnos ni castigarnos, implica hacer una revisión de un proceso que fue súper importante y que fue súper clave, y entonces tenemos que, es necesario para la construcción de un futuro poder pensarnos, poder repensarnos y no ser tan duras con nosotras, incluso con quienes cuestionamos ciertas cosas. No tengamos miedo, no seamos tan sensibles. A nadie baja una bandera por decir, che, quizás esto no estuvo tan bien, o quizás esto lo podríamos haber hecho mejor. Pero sí también pienso en esto de los jóvenes y los pibes, los pibardos ahora libertarios, que hay una cuestión muy básica. A nosotras nos mueve el miedo, la angustia, la furia, la injusticia. Por eso nos organizamos, por eso nos movemos, por eso queremos cambiar algo de la realidad material. A los hombres, o a los varones, no los mueve esa misma angustia, ese mismo miedo, esa misma injusticia. A mí, Úrsula, me dolió como si fuera mi amiga. Y no estoy exagerando ni un pelo, me dolió. Me duele pensar que Úrsula puede ser mi hermana o puedo ser yo. El varón está mucho más lejos de eso. Entonces, la capacidad o la voluntad de moverse, de movilizarse, organizarse, pensar creativamente, porque requiere mucha creatividad, ¿qué podemos hacer en este contexto? Requiere de mucha voluntad. A nosotros nos mueve el miedo, a ustedes los tiene que mover la voluntad de querer cuestionarse privilegios. Y es re difícil porque no nos hagamos los boludos. Yo como persona blanca, clase media, me cuesta un huevo cuestionarme mis privilegios en esa identidad. A los varones también les debe pasar, siendo varones, cuestionarse sus privilegios de varones. Ni hablando de otras categorías, ¿no? Entonces me parece que eso es mucho más complejo y es esto lo que necesitamos, ¿no? Es ese tipo de conversaciones incómodas para el feminismo, para las mujeres, para los varones, para la sociedad en conjunto. Yo ahí vuelvo primero un toque al problema de los scratches, porque me parece que en esta revisión hay un punto importante ahí que muchas veces se pierde de vista, como en plan, bueno, a ver, discutamos sobre los scratches, estaba bien, estaba mal, la cultura de la cancelación, demás, y se pierde de vista esto que decíamos antes, de que un poco no quedaba otra, como que fue el mecanismo que se encontró frente a una desidia total. Digo, los scratches en términos generales, pero particularmente en los secundarios, había una situación donde nadie te escuchaba, donde los docentes no les creían a las pibas, donde las autoridades no eran receptivas en ese sentido, y un poco yo creo que ahí las compañeras fue el mecanismo que encontraron para decir algo al respecto. Total. Y la falta de responsabilidad de las instituciones fue total. Yo no me olvido más una situación que cuento en el libro, cuando en mi colegio habían escrachado a un pibe que había tenido varias situaciones de haber ejercido violencia, de haber abusado de varias pibas. Lo escrachan y a partir de eso se generó toda una situación donde quienes estábamos en el centro de estudiantes, estábamos más metidos en esa situación, estábamos muy preocupados porque se decía en el colegio que el pibe estaba muy mal, que estaba muy angustiado, no salía de la casa, no venía al colegio. En algún momento había circulado que había tenido un intento de suicidio. ¿Qué hicimos? Fuimos a hablar con una de las autoridades del colegio, en plan, che, está pasando esto, como charlémoslo, necesitamos ayuda, básicamente. Uh-huh. Teníamos 17 años, incluso las pibas que manejaban esas situaciones, algunas también habían vivido sus propias situaciones, entonces claramente era algo que nos excedía. ¿Cuál fue la respuesta del chabón al que le fuimos a hablar? Un adulto, digamos, profesional, autoridad del colegio. Che, pero no se van a sentir culpables si le pasa algo grave al pibe. Ah, espectacular. Claro, bueno, nosotros teníamos 17 años, como estaba un poco complicada la situación y no había ningún tipo de contención para las pibas que denunciaban y que habían vivido esas situaciones, y tampoco había un diálogo de poder trabajar con ese pibe para poder básicamente cuestionar esas actitudes, no solo individualmente, sino también en lo colectivo. Después,
fuimos construyendo algunos espacios, pero me parece que en esto de hacernos los boludos es como que dimos toda la vuelta. Primero no hablábamos del tema, nos fuimos poniendo a hablar del tema porque parecía que estaba de moda, después dijimos, che, no, hay que empezar a corrernos, por ahí no hay que hablar tanto, por ahí hay que hablar, pero en nuestros propios espacios. Después pasaba mucho que los propios espacios que se empezaban a construir para trabajar entre varones, en general eran más bien impulsados por las pibas, o había mucha presión de las compañeras para que esos espacios sucedan, y era más bien a partir de eso, y costaba mucho poder sostenerlos justamente por la propia voluntad de los varones, donde muchas veces nos encontrábamos medio solos, ahí como, está bien, estoy intentando impulsar esto, pero veo que no hay mucha respuesta, y yo creo que pudimos generar algunas reflexiones en esto de, bueno, las cosas que por ahí a uno le quedan de lo que efectivamente pudimos cambiar. El tema es como ahí en el camino, un poco cada uno, me parece que lo perdió de alguna manera, cómo se fueron generando algunas resistencias y cómo también perdimos a muchos en el camino, en términos de, bueno, vieron que del otro lado había alguien que les estaba diciendo, acá tenés una voz donde podés hacer lo que quieras, ya no se puede decir nada, sino que podés decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y creo que todavía nos cuesta poder ver cuál es el puente ahí para interpelar y volver a cuestionar eso. Me interesa un videito de Mariano Pérez que creo que nos puede servir para seguir por acá. ¿Tenemos para verlo? Mariano Pérez es un libertario. Después el debate económico lo fui viendo a través de Milei, las discusiones que fue teniendo Milei. Pero en la secundaria me acuerdo que fue muy marcado el tema del debate sobre el feminismo, sobre un montón de cuestiones, que bueno, uno tenía 15, 16 años y pasaban y tus compañeras te miraban como un potencial asesino, y yo creo que se pasó tanto de rosca eso que uno empezó, bueno, pará, pero ¿qué hay del otro lado? Porque era realmente muy fuerte. Todo ese tema de la secundaria había una cuestión muy ideologizada, y si no estabas de este lado eras el enemigo y eras el malvado. Y dije, bueno, pero ¿qué hay del otro lado? ¿Por qué esta cuestión? Y nada, fui viendo. Para mí es muy interesante esto, porque si vamos a la origin story de muchos de los referentes jóvenes, libertarios sobre todo, que vivieron saliendo del secundario o durante su estadía en el secundario, el momento de los scratches y qué sé yo, todos ponen eso como un punto de inflexión en su acercamiento a las ideas del AGE, a lo que después llaman las ideas de la libertad o a la política. Sí. Entonces, perdón, ya te dejo, pero siento que hay un nudo ahí que es un gran elefante en la habitación, digamos, que en algún momento hay que tomar, como pensar. Porque digo, nosotros damos toda esta discusión, y más allá de que se hizo lo que se podía y un montón de otras cosas, había una mínima red. Digo, las pibas que estaban siendo escrachadas, que escrachaban o que estaban denunciando situaciones de abuso, construyeron una red propia. Incluso los que nos hicimos los boludos, porque éramos militantes y en ese momento no garpaba hablar del tema, teníamos nuestros propios espacios de discusión y de contención en las organizaciones, en los centros de estudiantes y qué sé yo. Hay un montón de otros pibes a los cuales eso les pasó por encima, y obviamente eso no justifica que ahora sean unos forros o unos violentos o que se quieran vengar de ese momento, pero evidentemente hay toda una rama de pibes que lo vieron de una forma sin ningún tipo de red. Casi con una envidia a esa fiesta feminista, si se quiere, que generó espacios seguros, espacios de discusión, espacios de encuentro. Digo, para mí hay algo ahí que es como un punto nodal del mundo en el que estamos viviendo en este momento, ¿no? Sí, y te sumo a lo que enumerabas, que estoy de acuerdo, la rebeldía. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que decían hace un rato. Para mí, aparte, el feminismo con otros elementos son hoy en día la hegemonía. O sea, todos los reclamos que se unieron en la batalla de Seattle en 1999, hoy fueron parte del programa de discusión del G20. Entonces, hay una arquitectura, como decía Mariana Enríquez hace un rato, de una moral que no supimos hacernos cargo, los progresismos, las izquierdas, el peronismo y demás, como parte de una hegemonía, de que éramos realmente el discurso hegemónico, y entonces se erigió una rebeldía porque no pudimos construir una arquitectura moral. Hubo una especie de subversión moralista. Entonces ahí es cuando reaccionaron, para mí, estas nuevas rebeldías, algo que es verdad, o sea, son pibes y se encontraron frente a un discurso hegemónico, fueron contra eso.
Entonces me parece que tenemos que asumir, porque seguimos, a pesar de que no estamos en el gobierno, formamos parte de una corriente mundial que hoy en día es hegemónica, aunque sea discursivamente, y también elaborar una narrativa que incluya, como decía Luqui, pasos intermedios, ¿no? Instituciones, organizaciones sociales que puedan aportar a construir espacios que hoy sí disputen, en otro momento contengan, pero que sin dudas también puedan manejar la tensión entre ser un discurso hegemónico y modificar las estructuras tanto económicas y materiales como también espirituales de una sociedad. Es bizarro porque todos estos pibes libertarios que son antifeministas, a la primera denuncia contra Alberto Fernández salieron con todo un discurso de marcar también las contradicciones de nuestro campo político, si se quiere, ¿no? Total. Pero entonces, ahí se encierra una pequeña gran victoria, ¿no? Del feminismo. O sea, construyó una agenda que incluso de alguna forma atraviesa a quienes dicen estar en contra. No, pero eso es parte de lo mismo que decíamos de la cultura de la cancelación. Es una excusa para hacer bosta y para insultar y para sacar toda la mierda y para marcar lo fracasado que fue el gobierno anterior o el odio incluso a los gobiernos nacionales y populares. Bueno, me sirve esto por esto que dice Iván de pero que es para un mí discurso hegemónico y porque además mirá lo hipócrita que sos, estás diciendo que vas a terminar con el patriarcado Ah, eso y seguro. le estás pegando a tu esposa, digo. Me parece que no es tanto, no les importa Fabiola, No sé, igual lo yo- más mínimo les importa Fabiola. Claramente no les importa, pero yo creo que reconocen que eso tiene una potencia. O sea, reconocen que esa contradicción es una contradicción que hace daño a nuestro campo político. Y en eso es de alguna forma reconocer que esa agenda tiene un montón de poder. O sea, si esa agenda no tuviese poder, no lo marcarían como algo que nos puede hacer daño. No sé si se entiende. Digo, no sé si es solamente marcar la hipocresía, sino también darle una jerarquía a que esa agenda evidentemente afectó a la sociedad de determinada manera. Porque cuando ellos nos acusan de cosas no es solamente contra nuestro campo, también es para todos los espectadores, si se quiere, ¿no? Como para mostrar, bueno, mirá, ellos tienen un discurso, que por ahí este discurso nosotros no estamos de acuerdo, pero evidentemente incluso, aunque ellos sostengan ese discurso, tienen otras prácticas. Por ende, de alguna forma están un poco reivindicando parte de esa agenda, indirectamente. Creo que hay algo ahí que es una de las polémicas, me parece, en la que ellos intentan que entremos en estos temas, que es como, o sea, ellos se suben a esa, pero para decir entonces que un pibe que abusó tiene que tener una condena perpetua o pena de muerte. Y ahí entramos en otra discusión, donde entonces después parece que nosotros somos menos feministas al final, porque perdonamos más la violencia, porque creemos en que hay otro cambio para generar en ese sentido, no porque creamos que un violador no tiene que tener una condena fuerte, sino porque damos otras discusiones y otras reflexiones que yo creo que tienen más bien que ver con poder trabajar estos temas antes de la denuncia a Alberto Fernández, digamos, antes de que lo único que vas a hacer con esto es subirte a denunciar al expresidente que fue un hijo de puta básicamente y que nos cagó la vida en un montón de cosas y que encima después nos encontramos con esto. Pero digo, eso es lo único que tienen para decir sobre este tema, como evidentemente hay un poder de esa agenda, pero yo me hago un poco la pregunta por la hegemonía justamente por pensar como, bueno, ¿y antes qué pasa? Como en dónde más hay que reflexionar sobre todo eso, en muchísimas otras cosas. Entonces, creo que, claramente es un discurso con vocación hegemónica y que supo construir eso muy fuertemente en los últimos años y que creció muchísimo en ese sentido. Yo me hago un poco esa pregunta también porque es como, bueno, mientras tanto sigue habiendo un montón de discusiones invisibilizadas, un montón de violencias que se siguen reproduciendo. El número de los femicidios prácticamente no baja en nuestro país. Entonces, bueno, mientras tanto, ¿cómo reforzamos, digamos, esa construcción? Incluso esas posturas más cómodas de, bueno, mejor no digo nada, me hago el boludo, hoy en día son todavía más cómodas, ¿no? Como, bueno, por más de que esté a favor de la agenda feminista, hoy en día puedo no opinar y va a quedar bien, puedo no hablar y va a quedar bien, y entonces ahí restamos quizás adherentes, si se quiere, dentro del movimiento, o incluso para quienes, para mí en 2018 yo estuve sumamente activa políticamente en la calle, queriendo hacer cosas, metiéndome en espacios, debatiendo, leyendo y qué sé yo, y
es una realidad. Hay algo que me cuesta incluso hoy repensar y sentirme interpelada por un montón de cuestiones. No abandono ninguna lucha, pero sí siento que hay pero como una no te crisis. impacta distinto. Te impacta Hay distinto. una crisis muy grande dentro de lo que son los feminismos para interpelar desde volver a crear, si se quiere, eso que se generó del 2015 al 2018. Si estás viendo este video a esta altura, es porque te está enganchando la conversación, esta caótica que estamos teniendo. Dale like, comentá, suscríbete, afiliate a ABTV y seguinos en @humus.stream, en Instagram, en ¿dónde más tenemos? En TikTok, en lo que quieras. Si querés que armemos una cuenta en alguna red social, nos mandás qué red social es y armamos una cuenta y hacemos contenido para vos. ¿Ya tienen Blue Sky? No tenemos Blue Sky. Yo lo propuse, no quisieron. Tenemos un videito de la Inca para ver, siguiendo con esta discusión. Tiene que ver con lo subjetivo, con los deseos, con un deseo de reconocimiento. Si vos sos un pibe que no tenés laburo, que tenés inestabilidad, que encima el feminismo sentís que te desplaza, que te acusa de todos los males, que te dice que vos sos un dominante y vos te mirás alrededor y ves un nivel de precariedad que no podés creer. Y viene un tipo y te dice, sos un emperador romano o sos una guardia pretoriana de un proyecto que va a traer a la Argentina en el faro de la civilización occidental. Y sí, soy parte de algo. Creo que la cosa es ser parte de algo tan magnífico. Y bueno, si sos una persona que no la está pasando del todo bien, que no está teniendo una vida muy... Fíjate los que quisieron matar a Cristina. Era gente toda con un cuadro vital muy precario. Y no los estoy victimizando, porque claramente, digamos, es gente que cometió un delito. Pero, digo, cuando uno ve esas configuraciones, bueno, son cosas que ya vimos en las películas también, ¿no? Bueno, Fight Club. El tipo que está medio mal, el club de la pelea, que no está contento con su vida, que está insatisfecho, que no se casa, que tiene toda una relación muy complicada con las mujeres y termina loco creyendo que Brad Pitt, que verdaderamente es el Chad, es un Chad, lo lleva a un mundo de conjurados que van a ir en contra del sistema. Entonces Santiago Caputo, ¿qué hace? Dice, bueno, estos somos nosotros. Y vende esa. Y funciona. A mí lo que me da miedo es el nivel de descarte y el nivel de instrumentalización de las personas que propone eso, ¿no? Pero bueno. Ese formar parte de algo para mí es clave, ¿no? Hay que hacer el comunismo canchero de vuelta. Es lo que me parece que pone la barrera entre los hombres cuando tienen que hablar de estas temáticas. Me parece que pasaba mucho de yo hablar con amigos, como qué pasa cuando lo hablan entre ustedes. ¿Hablan de estos temas? ¿Hablaron del caso? Perdón que vuelva con lo mismo, pero ¿hablaron del caso de Úrsula con algún amigo? Porque a mí me pasaba de hablarlo con mi mamá, con mi hermana, con mis amigas, y ver que los varones, como, nada, apenas te compartían una historia o algo, como, ¿qué pasa? ¿Lo hablan entre ustedes? Y lo que más surgía de eso es esta cuestión de, no, pasa que si lo hablo, soy el puto, si lo hablo es que me quiero hacer el aliado y me las quiero coger y no sé qué, como te descansan. El famoso no te la vas a coger. Y te vas quedando afuera. Y eso era como, eso es como lo peor que les puede pasar, quedarse afuera de su propio grupo de pertenencia. Entonces mejor no hablar, mejor me callo, mejor lo dejo pasar, mejor lo hablo con una amiga. Y la verdad es que no, o sea, digo, esos son los espacios que me parece que se tienen que conquistar. Y acá quiero hacer una reivindicación porque quizás creo que le caímos demasiado al feminismo. Me parece que el feminismo, como otros proyectos y otras luchas, propone una complejización de la realidad en donde la queremos analizar y queremos ser constructivos en ese cambio de la realidad. Podemos tener miradas muy reduccionistas y me parece que los libertarios la tienen, ¿no? Como, bueno, mató, hay que matarlo. Violó, hay que castrarlo y meterlo preso de por vida. Bueno, me parece que esas cosas no construyen, no son soluciones reales, y el feminismo viene con una mirada crítica sobre la realidad a proponer cambiar las cosas de raíz y de una manera seria, de una manera sustentable, que se consolide. Y obvio, esas miradas requieren una complejización, incomodidad, cuestionarse, repreguntarse, para todos, para toda la sociedad en conjunto, no es de las mujeres nada más. Se nos va el programa prácticamente. ¿Cómo pasa el tiempo cuando uno se apasiona hablando? Ay, por favor, igual hoy qué cargado. Sí, fuertecito. Iba a decir algo y me olvidé. Pero Iván seguro tiene algo inteligentísimo para decir. Sisek, sobre esto. Qué pesado.
El señor Lucas Grimson escribió Disputar el presente. ¿Se consigue en librerías? Se consigue en librerías. Excelente regalo de Navidad. Pay 2. Ay, man. Es un gran regalo de Navidad. Y bueno, y es un poco un repaso por muchas de estas cosas que estuvimos discutiendo y más también. Así es, la verdad que en la pandemia vieron que estábamos todos haciendo Totalmente al cosas, pedo, ¿no? sí. Pensando mucho. Sí, a mí siempre me había gustado escribir, nunca había pensado en escribir un libro hasta que me lo propusieron. Y dentro de esa propuesta... Hasta que vino Pay 2 y te dijo, tenemos miles de dólares para vos. Miles de dólares no creo, vieron cómo es el mundo del libro, la gente ya mucho no lee cosas, un libro sale demasiado caro en general hoy, pero bueno, por lo menos poder escribir algo, ¿no? Con el desafío de poder relatar algo de todo esto, recuperando voces de miles de conversaciones con compañeros y compañeras, de este recorrido más desde la mirada de los secundarios, más desde la mirada de los varones, de cómo fue ese 2018. Ese es uno de los capítulos más importantes, yo creo, del libro. Viendo después un poco todo lo que pasó después, ¿no? Desde la pandemia, los libertarios y todo eso. Que bueno, yo no sé si hubo una fiesta del feminismo de la que no sé si nos tenían que hacer parte, pero sí me parece que hay algo ahí, digo, con esta reivindicación y esta invitación que traía Anto recién, de que si podemos ser un poco más permeables y estar un poco más abiertos a pensar realmente otras maneras de vincularnos, otras formas de pensar la política, creo que la supimos construir durante estos años y que todavía queda mucho por delante en ese sentido. Entonces me parece que también hay una invitación más de cómo esto nos libera también para mejor, ¿no? Digo, es una de las libertades, me parece, más reales frente a unas falsas libertades que nos intentan prometer. Así que bueno, el libro también es una invitación un poco para eso. Sí, hay algo también de, bueno, tratar de como acercarse a estas discusiones de la forma más genuina posible, ¿no? Como durante mucho tiempo para los chabones se nos armaron ciertas poses, ciertas máscaras de esto que decías antes, como bueno, o creo que decía Anto, esto de bueno, voy a hacer el posteo, voy a subir algo, le voy a dar like a lo que sube mi compañera, qué sé yo. Y hay algo que quizás donde más se juega es en el grupo amigos, es en los chistes que se hacen, en los chistes que volvieron, no sé si les pasa a ustedes, pero en mi grupo amigos volvieron chistes que antes no se hacían, digamos, como, y me parece que en esas pequeñas cosas hay mucho más para pensar y mucha más política, si se quiere, que en lo que decimos públicamente o lo que dicen los comunicadores públicamente o lo que uno postea en su historia, que al fin y al cabo es algo fácil de hacer, es una pose, digamos, como... En fin, se nos fue el programa, gente. ¿La pasaron bien? Muy bien. Muy bien. Estuvo picante. Luqui, gracias por venir. ¿Lo disfrutaste? Gracias a ustedes. Seguramente vamos a viralizar algún clip descontextualizado de esto. Así nos bardean, nos Va a insultan. estar re difícil igual, ¿eh? Pero... No, ¿por qué? Sí, porque hablamos largo y tendido. No, pero sabes las frases out of context que tiraste vos. No, que ya me comí hate. Quiero decir una cosa, voy a denunciar algo. Uy. Yo abandoné mi lucha. Porque... Mi lucha. Mi momento. Yo abandoné la lucha de desbosterizar esta mesa, pero un bostero, asumido bostero en sus redes, osó ¿Vos? insultarme No sé de qué habla. ¿Vos? en mi recorte de clip del año pasado, de la semana No, pasada. pero... Vos sos de no River. tenga... No soy de No, River. ella es de No. Banfield. Pero... Bueno, pero yo te ayudo a desposterizar. ¡Ay, un invitado que no es de Boca! ¡Vamos, carajo! Luqui, vos sos... De River. Ah, sos... Ah, claro, lo tengo. Pará, está persiguiendo a un seguidor, no es que nos sobran. Está persiguiendo. Escuchame una cosa, cuando Me tengamos... insultó de una manera. cuando Ahí los tengamos- tienen a los bosteros. Vayan a ver lo que me puso. Ahí los tienen a los Cuando bosteros. tengamos millones de comentarios, vos te vas a... Uno por uno vas a ir viendo... Ay, ta- amo salimos... igual. A mí me da cierto morbosito cuando insultan. Bueno, está bien. Y con eso terminamos el programa, gente. ¿Qué dirán sobre hoy los bosteros? Si les sobra un manguito, ustedes entran a www.infanciasmt.ar y se suman a la campaña Ningún Pibe con Hambre. Es una campaña que se está haciendo para sostener a cientos de miles miles de comedores a lo largo y ancho del país. Comedores comunitarios en los que come gente que por ahí come su única comida del día en ese comedor. Así que si les sobra un manguito, Ningún Pibe con Hambre, www.infanciasmt.ar. Comentan, le dan like, se suscriben y se lo comparten a sus amigos. Eso fue todo. Gracias por estar acá escuchando. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chau, chau.